Buenas tardes. A continuación, les presentaremos el parte médico relacionado con el COVID-19. Adelante, Química. Gracias, doctor. Para cuidar la salud de la población, a partir de mañana se habilitarán los módulos permanentes en Mérida y el interior del estado para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. También a partir de mañana entrarán en función los módulos permanentes de vacunación contra el coronavirus en Mérida y el interior del estado para la aplicación de las vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, Sinovac y CanSino, proceso que el gobierno del estado realizará en coordinación con la Secretaría del Bienestar. Este es el parte médico de este domingo 21 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 53 pacientes en hospitales públicos. 70.019 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 76.942. Hoy se detectaron 36 nuevos contagios de coronavirus, 30 en Mérida, 1 en Izamal, Canacín, Motul, Progreso, Sellé y Humán. De los 76.942 casos positivos, 604 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.923 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 12.132, en la zona oriente, 11.590, en la zona centro, 4.542, en la zona sur, 7.236, en la zona poniente, 11.423. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 4 fallecimientos, 3 hombres y una mujer de un rango de edad de 53 a 93 años. Sus principales enfermedades fueron inmunosupresión, hipertensión, insuficiencia renal crónica, diabetes y obesidad. 2 residían en Mérida, 1 en Ticul y 1 en Valladolid. En total, son 6.393 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 477 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 53 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí mi reporte, doctor. Muchas gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio.